A ver, a veces pensamos que los viajes más increíbles son al espacio, a galaxias lejanas. Pero, ¿y si uno de los más fascinantes está justo aquí, dentro de cada ser vivo? Hoy vamos a explorar eso, el plano maestro de la vida, la mismísima célula. Para arrancar, hay una pregunta clave que nos va a guiar en todo este recorrido. O sea, ¿qué es eso que en su nivel más básico define una planta, a un animal o a nosotros mismos? Y la respuesta, claro, es la célula. Ella es la gran protagonista de esta historia. Y bueno, para poder entenderla, la ciencia ha ideado diferentes formas de clasificarla, de ponerle orden. Bueno, ahora sí a lo que venimos. La primera gran división en el diseño de la vida se basa en su complejidad interna. Imagínense que estamos hablando de dos modelos de arquitectura, pero completamente diferentes. La analogía es buenísima, la verdad. Por un lado, tienes la procariota. Es como un depa tipo estudio. Súper práctico, ¿no? Todo en un mismo lugar. Y por el otro, la eucariota. Esa ya es una mansión, una casona con cuartos especializados que se llaman organelos, donde cada uno tiene una chamba muy específica. A ver, el punto clave, lo que de verdad las separa, es el núcleo. Las eucariotas tienen un núcleo de verdad. De hecho, de ahí viene su nombre. Eu significa verdadero. Y es como una caja fuerte para el ADN. Las procariotas, en cambio, pues tienen su ADN ahí flotando en una región que se llama nucleoide. Pro significa antes de, o sea, antes del núcleo. Y esta diferencia, que parece pequeña, lo cambia absolutamente todo. Y bueno, esto nos cuenta una historia de evolución increíble. La idea principal es que la vida empezó con el modelo sencillito, ¿saben? El depa estudio procariota. Y a lo largo de miles de millones de años, la evolución fue como que construyendo sobre ese primer diseño hasta que ¡pum!, llegó la mansión eucariota, mucho más compleja. Ok, perfecto. Ya tenemos la estructura, la casa. Pero, a ver, cualquier casa, sea un estudio o una mansión, necesita luz, necesita energía para funcionar, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacan las células su energía? Pues miren, básicamente hay dos estrategias. Por un lado están los heterótrofos, que podríamos llamarlos los consumidores. Para tener energía, pues se comen a otros. Así de simple. Y luego están los autótrofos, que son los productores. Ellos son los autosuficientes, los que fabrican su propia comida. Ahora, dentro de este grupo de los productores hay dos caminos principales. El más famoso, el que seguro todos conocemos, es la fotosíntesis. Es este proceso increíble que convierte la luz del sol en energía. Literalmente, es el motor que mueve a casi toda la vida que vemos aquí en la superficie del planeta. Pero aquí es donde la historia se pone todavía más buena. Uno se pregunta, ¿qué pasa en esos lugares donde la luz del sol nomás no llega? ¿Es posible que haya vida en la oscuridad total? Y la respuesta es un sí, pero un sí rotundo. Existe algo llamado quimiosíntesis. En lugar de usar luz, usa la energía de reacciones químicas para producir alimento. Y gracias a este proceso, existen ecosistemas enteritos en el fondo del océano, en completa oscuridad. Esto es una prueba de que la vida, de verdad que la vida se abre camino donde sea. Ok, ya tenemos la estructura, ya tenemos la energía. ¿Cuál fue el siguiente gran salto evolutivo? Pues la cooperación, el paso de ser un lobo solitario a vivir en comunidad. Y aquí la diferencia es fundamental. En un organismo unicelular, una sola célula es la que se avienta toda la chamba. Es la heroína que hace absolutamente todo. En cambio, en los multicelulares, ahí es trabajo en equipo. Las células se especializan como si fueran los diferentes departamentos de una empresa gigante. Y esto es algo que de verdad vuela la cabeza. Por la mayor parte de la historia de la vida en la Tierra, todo lo que existía era esto, una sola célula. Estamos hablando de miles de millones de años dominados por organismos solitarios como las bacterias. Ahora, para que se note el contraste, este número que vemos aquí, 1000 billones, es más o menos la cantidad de células que están trabajando juntas en un solo árbol grande. O sea, el salto de 1 a 1000 billones. La escala es simplemente alucinante. Y aquí está la clave de todo. Este brinco a la organización, a formar equipos, solo fue posible gracias al modelo de la mansión, o sea, la célula eucariota. Fue su complejidad interna la que permitió que unas células se especializaran en una cosa y otras en otra, abriendo la puerta a la increíble diversidad de vida que vemos hoy. Muy bien, hemos avanzado bastante, ¿eh? Así que, ¿qué tal si hacemos una pequeña recapitulación de este viaje evolutivo para que todas las piezas encajen? La historia de la vida, así a grandes rasgos, se puede contar en 3 actos. Acto 1, la era de la simpleza, con las procariotas dominando el mundo.
Acto 2. Un salto cuántico en complejidad con la llegada de las eucariotas. Y el acto final, la explosión de la vida compleja cuando aprendieron a trabajar juntas, con la multicelularidad. Es la historia de cómo la vida se fue construyendo a sí misma, paso a pasito. Y para cerrar, queda una pregunta que nos regresa hasta el mero principio de todo. Si la vida puede existir sin luz, ¿será posible que las primerísimas formas de vida en nuestro planeta nacieran en la total oscuridad del océano, alimentándose solo de la química de una Tierra muy joven? Una idea fascinante, la verdad, que deja mucho en qué pensar.